Buenas noches, profesor y compañeros. Mi presentación a continuación es sobre el resumen del libro Administración de Recursos Humanos y su proceso organizacional. Capítulo 1. Administración de recursos humanos en las organizaciones. Las organizaciones actuales priorizan la atención a su personal, considerándolo un activo valioso que contribuye a la competitividad. La gestión de recursos humanos se ha transformado de ver el personal como un simple recurso a reconocer su papel crucial en el logro de objetivos influenciada por tendencias como la globalización y digitalización. La disciplina se originó a finales del siglo XIX y principios del XX. Con un enfoque en la administración científica, a lo largo de las décadas se han desarrollado conceptos como relaciones humanas y se ha evolucionado hacia la profesionalización de la gestión de personal. La administración de recursos humanos se define como una función de la administración general que gestiona aspectos legales y éticos relacionados con el personal. Su objetivo es asegurar que se cuente con un personal capacitado no solo para el presente, sino también para el futuro. El estudio de la administración de recursos humanos es esencial para asegurar una operatividad eficaz y beneficiar tanto a la organización como a la sociedad. Esto implica un enfoque integral que contemple aspectos legales, administrativos y éticos. La motivación es clave para el rendimiento en el trabajo. La automotivación, que depende de la disposición individual, también es fundamental para el éxito organizacional. Un ambiente de trabajo positivo y la felicidad del personal influyen directamente en la productividad y la eficiencia de la organización. La organización se define como una unidad que opera en un marco legal, social y económico, enfrentando variables como la competencia y la tecnología. El elemento humano es fundamental, contribuyendo al desarrollo y la adaptación frente a los desafíos del entorno. Capítulo 2. Ética, responsabilidad social y trabajo. Se aborda la importancia de la ética y los valores en las organizaciones, destacando la necesidad de que éstas actúen de manera responsable en un entorno desafiante. Se enfatiza el diseño y difusión de un código de ética para guiar la conducta de los colaboradores, ya que las decisiones éticas son cruciales para la integridad de las operaciones, especialmente en recursos humanos. La responsabilidad social y empresarial se presenta como un compromiso que va más allá de las utilidades, abarcando el bienestar de la sociedad. Las organizaciones deben considerar su impacto en el entorno, colaborando con comunidades y respetando el medio ambiente. ESG es un acrónimo que significa aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. Estos criterios se utilizan para medir el impacto social, ambiental de una organización y evaluar su compromiso con prácticas sostenibles y responsables en estas áreas clave. El derecho al trabajo es fundamental y se reconoce su valor como un factor de producción y una institución social que debe ser promovida y regulada. Las actuales dinámicas laborales, marcadas por el desempleo y la competencia, requieren un compromiso conjunto entre gobiernos, empresas y sociedad para crear empleos dignos. La participación de la mujer en el ámbito laboral ha avanzado, aunque persisten desigualdades salariales y de oportunidades. Se sugieren lineamientos para equilibrar escalas salariales y fomentar su capacitación y acceso a puestos directivos, considerando su derecho a desarrollarse plenamente en el trabajo. Finalmente, el texto menciona la normativa legal y administrativa que regula las relaciones laborales en México, destacando la importancia de la lealtad en el trabajo y los efectos negativos de la deslealtad. Se hace un llamado a fomentar un entorno laboral respetuoso y sensible para maximizar el potencial de los empleados. En este libro se nombran varias leyes que rigen en México. Algunas de las leyes de la normativa laboral de Costa Rica son: Normativa de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social, Norma Técnica del Seguro de Riesgos del Trabajo, Ley que prohíbe toda clase de discriminación en materia laboral, número 2694, Implementación del trabajo en mujeres embarazadas, Decreto Ejecutivo número 35434. Ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, número 747, y Decreto sobre salarios. Capítulo 3. Organización de recursos humanos.
Este capítulo aborda las funciones y operaciones de la Administración de Recursos Humanos, destacando su conexión con la Administración General. Se describen 4 funciones administrativas claves: planeación, que establece la visión y metas; organización, que define la estructura y jerarquía; dirección, que guía y motiva al personal; y control, que monitorea el cumplimiento de objetivos. Se explica la importancia de las operaciones dentro de las organizaciones, como la compra de insumos, la transformación de estos productos o servicios, la venta, el financiamiento de recursos y la gestión del personal. El área de recursos humanos puede ubicarse en diferentes niveles jerárquicos, desde un departamento hasta una dirección, dependiendo del tamaño de la organización. Las denominaciones pueden variar, incluyendo Administración de Recursos Humanos y Dirección de Capital Humano. Las funciones básicas de recursos humanos incluyen planeación, reclutamiento y selección, contratación, inducción, capacitación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, compensación y relaciones laborales. El diseño del área debe alinearse con la estrategia de la organización y es esencial que los puestos estén claramente definidos y documentados. El análisis del puesto es fundamental para entender responsabilidades y funciones, asegurando que cada rol contribuya a los objetivos organizacionales. Finalmente, la estructura organizacional es dinámica y puede requerir ajustes para mejorar su funcionalidad. La revisión periódica de esta estructura es vital para adaptarse a cambios significativos en el entorno organizacional. Capítulo 4. Planeación de recursos humanos. La planeación en recursos humanos es fundamental para anticiparse y consolidar la gestión del personal en una organización. Implica establecer una visión del futuro y diseñar estrategias y objetivos para preparar a la organización ante diferentes escenarios. Los elementos clave incluyen la visión, anticipación y prevención, consolidación del personal y su desplazamiento. Las organizaciones deben estudiar la demanda de personal considerando su plan estratégico y diversos factores que afectan la oferta laboral. Elementos como la posición de la organización, movimientos de personal, situación económica, tendencias y disposición sindical son cruciales para tomar decisiones informadas. Se recomienda documentar formalmente las necesidades de personal en un organigrama que muestre los puestos requeridos con detalles sobre el número de personas y fechas de ocupación. La flexibilidad es vital para adaptarse a cambios en la demanda de personal. Después de identificar las necesidades, es esencial pronosticar la disponibilidad de personal, ya sea interno, promociones, contrataciones, o externo, nueva contratación. El control de estos factores permite a la organización prepararse para contingencias. Conocer el mercado laboral es fundamental para atraer el talento adecuado. Factores como el desempleo y la oferta educativa afectan la disponibilidad de personal calificado. Es crucial adaptar la formación de profesionales a las necesidades del mercado. Es vital llevar un control continuo sobre la planificación de recursos humanos. Se sugiere utilizar un reporte que incluya datos sobre los puestos actuales, presupuestos, variaciones y observaciones, permitiendo evaluar la eficiencia organizacional. Las fluctuaciones económicas globales impactan la estabilidad laboral. Es necesario mejorar la educación y desarrollar competencias laborales para aumentar la productividad. Las reformas estructurales en México buscan mejorar la percepción del país y enfrentar los desafíos económicos globales. Capítulo 5. Las funciones de reclutamiento y selección están entrelazadas y tienen como objetivo la atracción y captación de personal idóneo que cumpla con el perfil solicitado y validando información, conocimientos, ética y competencias laborales, respetando un proceso diseñado para ese efecto, mismo que salvaguarda la estabilidad interna. En el proceso de reclutamiento y selección se distinguen en lo general etapas que hasta cierto punto están estandarizadas y un modelo se referiría a las siguientes: necesidad de personal, fuentes internas y externas, recepción de solicitudes de empleo y selección de las mismas, aplicación de pruebas, integración y envío de expediente, entrevistas previas, valorización integral, decisión final, examen médico, contratación y la conclusión de la actividad. En ocasiones, al estar completo el proceso, el candidato puede no decidirse incorporarse en la organización y se respetará su decisión, siendo necesario analizar el porqué de esta situación. El reclutamiento es una función que tiene como finalidad específica atraer candidatos hacia la organización para cubrir las necesidades que ha planteado.
observando requisitos básicos requeridos, recibiendo solicitudes de empleo, currículos e información que aluda al aspecto académico, laboral, capacitación e información fiscal personal, ya que existen diferentes medios para reclutar como fuentes internas y externas, sindicatos, prensas, bolsa de trabajo, internet, instituciones educativas, ferias de empleo, programa de gobierno, agencia de empleo, radio, televisión, avisos de externos y consultores, porque cada medio aporta candidatos a la organización, algunos con mayor efectividad que otros, pero igual de importantes. La selección forma parte de un proceso en el que se decide sobre la elección del candidato final, considerando los resultados de sus evaluaciones, disposición, desenvolvimiento y la adhesión a trabajar en equipo, y esta actividad permite realizar en forma sistematizada el proceso de elegir candidatos, mismos que potencialmente ingresarán a la organización contribuyendo a la obtención de sus objetivos. En las organizaciones se amalgama en ocasiones las funciones de reclutamiento y selección, situación que se ve congruente ya que la primera atrae y la segunda elige. La entrevista de selección es la que se realiza para obtener información del candidato de un puesto y se interioriza en aspectos personales, estudios realizados, desarrollo profesional, expectativas y disposición al trabajo en equipo. El tipo de entrevista más conocida son las estructuradas, distinguiéndose por planteamientos estandarizados en donde la atención está en el puesto y lo relacionado a requisitos y responsabilidades. Las no estructuradas en donde los entrevistadores realizan la pregunta y otorgan plena libertad para su respuesta, y las semiestructuradas que en realidad asocian a las dos primeras, es decir, son mixtas. Las pruebas de empleo constituyen una práctica común en las organizaciones, destacándose las relativas a aptitudes o cognitivas que se refieren a la disposición innata que permite desarrollar la capacidad de cumplir y conocer. Las de personalidad, que señalan el conjunto de cualidades de la persona, ya que se desea conocer es el desenvolvimiento en los diferentes campos, incluyendo el laboral. Las de conocimiento son aquellas que se relacionan al puesto y a las disciplinas asociadas al mismo, y que potencialmente el candidato conoce. Y las de consumo de drogas, a efecto de conocer los hábitos de las personas en esta situación tan especial que trastoca el comportamiento. El outsourcing significa fuente externa y representa una tendencia mundial. En México está reglamentada en la 140 Ley Federal de Trabajo y se utiliza el término subcontratación, misma que debe cumplir desde el 1 de diciembre de 2012. Y los requisitos son que no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. La relación de trabajo será por escrito mediante la celebración de un contrato y no se transferirán deliberadamente trabajadores al subcontratista, porque es recomendable que este último sea una persona moral quien justifique condiciones financieras y respaldo legal. El talento es la inteligencia y capacidad intelectual de la persona. Por ello es imperativo en las organizaciones su administración y las funciones de reclutamiento y selección tienen un papel relevante, ya que desde ese proceso es detectado que existen fases para su crecimiento, como es identificar al colaborador, monitorearlo, oportunidades de rotación y ascenso, e impulsar el desarrollo y su desempeño. Capítulo 6. Es natural que en las organizaciones se manifiesten las relaciones individuales con el personal, y en su caso en forma colectiva a través de representantes, y en ambos casos llevando la finalidad de desarrollarse en forma sana y cordial para facilitar los desplazamientos como promoción, transferencia, nivelaciones de categorías descendentes, renuncias voluntarias, bajas, despidos y retiro legal o sujeto a un programa. La relación individual de trabajo existe por la prestación de un servicio personal subordinado a una persona moral o física mediante una remuneración, cubriéndose de la formalidad con la celebración de un contrato que contendrá como mínimo nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y patrón. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a periodo de prueba. El servicio que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible, el lugar donde deba prestarse el trabajo, duración de la jornada,
forma y el monto del salario, así como el día y lugar de pago del salario, indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en la ley, junto con otras condiciones de trabajo como días de descanso, vacaciones y demás que convenga al trabajador y patrón. La contratación representa un acuerdo de voluntades de forma libre y personal, derivándose en consecuencia el contrato respectivo y en su caso la tramitación de los registros fiscales y de seguridad social inherentes. En el país, desde el 1 de diciembre de 2012, existen modalidades de contratación como obra o tiempo determinado, temporada o tiempo indeterminado, a prueba y capacitación inicial. Las características de cada una de ellas son las siguientes. Obra o tiempo determinado solo se estipulará cuando la exija la naturaleza del trabajo y o cuando se sustituya en forma temporal a otro trabajador. Tiempo indeterminado es el trabajo que se desarrolla en forma permanente y es el más común en las organizaciones. En la modalidad referida o cuando excedan de 180 días, se podrá señalar un periodo de prueba que no será mayor a 30 días que servirá para constatar que el trabajador cumple con los requisitos y competencias necesarias en su trabajo, pues el periodo de prueba aludido se podrá extender de ser necesario a 180 días en los puestos. Capacitación inicial alude a la obligación del trabajador para adquirir conocimientos y habilidades inherentes a la actividad para la que potencialmente va a ser contratado, laborando en ese periodo como personal subordinado, teniendo una dirección máxima de 3 meses o hasta 6 meses si son puestos directivos. Como aspecto formal del contrato a prueba y de capacitación inicial deberá estipular por escrito, garantizando en su caso la seguridad social de quien desempeña la actividad. La inducción representa la función que administra la integración del nuevo colaborador a la organización, recomendándose explicar los aspectos generales de ella como antecedentes históricos, misión y visión, estructura administrativa, producto, servicio de instalaciones, compañeros, así como de carácter específico como políticas existentes y medidas disciplinarias, vacaciones, desarrollo y jubilación, servicios al personal y prestaciones en general, indudablemente la identificación de su puesto. Dentro de los beneficios que se esperan de un programa efectivo de inducción están los siguientes: identificación completa de la persona hacia la organización, realización eficaz y eficiente de las funciones de su puesto, colaboración efectiva con el equipo de trabajo asignado, disposición plena de adjuntar un valor agregado y reducción de rotación. La separación es la etapa en donde se expresa unilateralmente la decisión de concluir la relación de trabajo entre la persona y la organización, existiendo causas legales que nuestra legislación reconoce, y las modalidades que se presentan son el retiro voluntario en donde la persona presente la decisión de ello. Rescisión representa decisión unilateral por la organización. Pensión en situación que imposibilita a la persona seguir laborando. Prejubilación es modalidad estratégica que el trabajador acepta y o solicita, y jubilación representa el cumplimiento de requisitos legal para obtenerla. Originado por factores de diferente índole como los económicos, baja de mercado y reestructuración administrativa, se presentan en las organizaciones con la dolorosa decisión de desincorporar personal, formando en ello parte de un proceso denominado downsizing, que está relacionado con la separación de personal, pudiendo ser de manera inmediata o gradual. Capítulo 7. La capacitación significa de manera general habilitar a la persona de nuevo ingreso y a los interesados a cubrir vacantes o puestos de nueva creación, y el adiestramiento en actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades, representando una de las mejores inversiones de las organizaciones. En ciertas ocasiones se le considera como gasto, pero aún lo más grave es que no se proporcione, y este concepto está consolidado también desde el punto de vista legal, que señala el derecho a que la persona reciba capacitación y adiestramiento, ya que ello le permite elevar su nivel de vida y naturalmente su productividad, pero en consecuencia esta función reclama plena atención en la organización, y la perspectiva de la capacitación tiene dos aspectos: el técnico y el de calidad. La misión de la capacitación alude que cubre una necesidad y por eso contribuye al desarrollo del individuo y naturalmente al de la organización.
teniendo un carácter humano y social a través del mejoramiento de los conocimientos, habilidades y actitudes, para que encuentren en su trabajo un ambiente propicio que le permita obtener una óptima realización, misma que repercutirá potencialmente en su crecimiento y en la obtención de alicientes que le permitan disfrutar de un mejor nivel de vida. La capacitación es un proceso educativo, llevando implícito el objetivo de cambiar conductas laborales en el quehacer diario de la organización. Además, contribuye a la tarea de equipo y acrecienta la participación y responsabilidad. Con la capacitación, la actividad de la persona que representa su facultad de obra se mejorará potencialmente en el futuro, ya que no se puede esperar menos de ella. Se debe tener cuidado en no considerar como capacitación actividades que no lo son, estando dentro de ellas la celebración de reuniones de trabajo o conferencias al personal sin una finalidad específica. Los objetivos legales de la capacitación y adiestramiento están debidamente delineados y estando dentro de ellos el de actualizar, perfeccionar conocimientos e informar de nueva tecnología. La capacitación como función tiene una metodología misma que se identifica en las siguientes fases. A. Diagnóstico inicial. Detecta situación actual en la organización y permitirá reflejar los conocimientos y habilidades que requerirán las personas. B. Objetivo. Claramente definido y enfocado a la determinación de las necesidades específicas de la capacitación para el personal al corto, mediano y largo plazo, pudiendo hablarse en este último caso de fases anuales. C. Definición de programas. Propuesta de enseñanza para las personas, amalgamiento por ello los intereses de la organización y los inherentes al educando. Es inaudible que en su elaboración tendrá un peso específico la opinión de la fuerza laboral, jefes inmediatos y naturalmente la visión de alta gerencia. El documento aludido contendrá por principio todos los puestos y diferentes niveles que existan en la organización, etapas de los programas y selección de trabajadores. D. Principios de aprendizaje, estructuración de los programas por etapas permitiendo la obtención de conocimientos en forma gradual. E. Aprobación de programas. La alta gerencia y la representación sindical firmarán un documento en forma interna. F. Registro de programa. Se registraban en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el formato DS2 y a partir del 1 de diciembre de 2012 ya no se realiza el trámite, quedando en carácter interno y en custodia. Evaluación. Es imprescindible monitorear el cumplimiento del programa y los resultados subsecuentes. H. Informe directivo. Presentación del documento que informa del comportamiento del programa, su inversión, alcance y resultados. Los programas y constancias de habilidades laborales son de carácter interno. Los primeros estarán en custodia de la organización y los segundos se entregarán al trabajador formato DS3 y su relación reportará anualmente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el formato DS4. Los beneficios de la capacitación es una realidad y al menos tiene incidencia en los aspectos de nueva actitud, proactividad, integración, trabajo en equipo, superación individual e identificación con la organización. Los aspectos que se indican son enunciativos, mas no limitativos, ya que han pretendido mostrar mayormente los significativos. La consistencia y seguimiento de la capacitación es vital para que se logren sus resultados de preparar integralmente a las personas que se desenvuelven en una organización, existiendo la presunción que al llevar un programa se asegura su cometido y repercutirá en la productividad. Precisamente ello tiene relación con el incremento en la producción basándose en la mejora de los métodos de trabajo, materiales adecuados y a la calidad de la mano de obra de la persona que participa. Y en este último sentido es significativo la preparación individual y de equipo en la realización de actividades, pues este concepto es sujeto de controversias, por lo que es válido reconocer su importancia e impacto en la vida de las organizaciones y del individuo, aunque en ocasiones se polariza su significado. Indudablemente tienen relación los conceptos de capacitación, adiestramiento y productividad, pero es necesario considerar en primer orden el aspecto humano y emocional del individuo, ya que en primera instancia es lo prioritario y en consecuencia vendrá su rendimiento. Capítulo 8. El desarrollo de recursos humanos es una función en la disciplina refiriéndose a un proceso educativo integral de la persona y es generalmente a largo plazo, permitiendo prepararlo para afrontar los cambiantes de las actividades laborales en la organización, así como lo originado por la globalización, competitividad y tecnología.
Ahora bien, cada uno de los términos base que integran este concepto tiene su razón de ser, y así tenemos lo siguiente. El proceso educativo para desarrollar integralmente facultades de la persona, aunque a largo plazo es la preparación integral, lleva su tiempo porque no es prudente improvisar. Obtener preparación de convencimiento en su beneficio y por ello la disposición al respecto con actividades laborales que se preparan para consolidar la tarea actual y potencialmente una nueva. Dentro de un programa de desarrollo del personal se identifican factores. La aprobación de alta gerencia es indispensable en el apoyo a este nivel para que prospere y se desarrolle. Los objetivos de la organización e integrantes en concordancia con los objetivos organizacionales y de la persona. Como diagnóstico de identificación de la situación actual para enfatizar en las expectativas que se esperan, pues los deseos de superación es el estimulante primordial para la eficacia de un programa de este tipo, al ser disposición plena de las partes involucradas en las relaciones de trabajo. La responsabilidad en ocasiones se señala al área de recursos humanos, pero en esencia recae en el gerente de línea. Además, la motivación es esencial en el estado de ánimo de la persona, así como el concepto de automotivación, que alude a no esperar el impulso sino al contrario, manifestable en lo personal con la selección de métodos que implica la existencia de variedad y la realización que indica la secuencia y formalización del programa en sus diferentes etapas. Nueva inducción presenta el iniciar un reciente puesto o al estar después de una reestructuración, porque la rotación de puesto alude a la transferencia de un puesto a otro, pudiendo ser homogéneo o no. El encargado del despacho con titularidad provisional mientras se decide en definitiva y los asistentes por su notoria capacidad son considerados para apoyar a los puestos de primer nivel, junto con becas de promoción para la preparación y el consiguiente compromiso de la prestación del servicio a la organización. El miembro del comité da oportunidad para convivir con ejecutivos de las organizaciones, así como desenvolverse e identificarse al mostrar su capacidad, además de diplomados, conferencias y seminarios de preparación en el tema específico, obteniendo información y promoviendo la investigación. Las exposiciones y obtención de información con explicación en forma directa, simulaciones de contribución efectiva, ya que involucra la presentación y solución en casos, entre otros aspectos, y la preparación en el extranjero permiten la incursión en países desarrollados para obtener conocimientos de vanguardia y utilizarlos en el país de origen. La rotación de personal en general se refiere a la separación de la persona y que obviamente no cumplió la permanencia deseada en la organización, impactando en forma negativa en la productividad. En otro aspecto, esto se refiere a la persona que cambia de puesto internamente y la Organización Internacional de Trabajo reconoce que esta situación es grave e incide en la eficiencia. La carrera significa conjunto de estudios repartidos en varios cursos que se ejercitan para practicar una profesión. Y en la laboral es el camino que un colaborador ha seleccionado, no descartándose que puede cambiar, pues el soporte esencial es conocerse a sí mismo. También existe el concepto carreras organizacionales, que tiene que ver con un programa de organización referente a puestos sugeridos. El monitoreo y evaluación de un programa de desarrollo de personal son necesarios a efecto de conocer su funcionamiento y resultados. La evaluación en sí es una acción interna de verificación y de valorar lo realizado, comprendiendo no solo los conocimientos adquiridos, sino también las nuevas actitudes, porque es imprescindible que el jefe inmediato ejerza su papel de tutor, orientador y guía de las personas para que esta vinculación se fortalezca. De la función de desarrollo personal se esperan resultados concretos y convincentes, de ahí la relevancia y atención. En ocasiones la persona sigue una línea o campo específico de preparación, pero en otras es versátil en la ocupación laboral y potencialmente con mayor número de oportunidades. Capítulo 9. La evaluación de las personas ha existido desde tiempos inmemorables, pero en el transcurso del tiempo se ha tecnificado porque la evaluación del desempeño es un proceso encaminado a evaluar precisamente el desempeño laboral de la persona dentro de la organización y obviamente a los resultados y productos generados en el puesto que ocupa, y se identifican en su concepto 4 elementos como son proceso, desempeño, resultado y puesto. Ahora bien, este proceso no necesariamente va dirigido solamente con fines de compensación, sino que va más allá, como es el caso de detectar
potencialidades. El objetivo esencial de esta función es el de determinar el grado de eficiencia con el cual se ha cumplido la realización de la actividad. Los elementos básicos que se identifican en la evaluación del desempeño son 6 y se describen en la forma siguiente. Planeación formal, clarificación de resultados esperados en forma individual o de grupo. Fijación de estándares con establecimiento de parámetros que faciliten la objetividad en la evaluación. Adhesión a estrategia de concordancia con la estrategia general de la organización. Información al evaluado en un aspecto elemental que permite al evaluado conocer de antemano bajo qué parámetros se le va a evaluar. Criterios establecidos que deben ser aprobados, únicos y claros. Medición, calificación que se obtiene el desempeño de labores, siendo imprescindible identificar la tarea esencial y las complementarias, pero en ocasiones se presentan contrariedades como las de falta de criterio o en su defecto no claros. Actuación con parcialidad, indiferencia en la evaluación y falta de comunicación con el evaluado. En una evaluación surgirá la interrogante de quién va a evaluar, pensando en consecuencia que lo más natural es el jefe inmediato a sus colaboradores o viceversa, los supervisores o los compañeros del mismo nivel y en su caso personas externas. Los métodos para evaluar se clasifican en 3 modalidades como son características, conductas y resultados. Los primeros son los de mayor utilización y popularidad y tratan de identificar hasta dónde es posible si la persona tiene las características deseables en su puesto que son relativas a factores específicos y distinguiéndose 4 casos. 2 de escala que son las gráficas de calificación y mixta y por otro lado los de distribución forzada y de formas narrativas. Gráficas de calificación presenta diferentes características por evaluar y el grado por alcanzar. Mixta sigue los lineamientos del anterior en lo referente a las características, diferenciándose en señalar al menos 3 situaciones específicas para clasificar. Distribución forzada se tiene para seleccionar entre alternativas, siendo generalmente una positiva y una negativa. Formas narrativas se elabora un relato describiendo al empleado con claridad y precisión. Método de conductas hace alusión a la aptitud y competencias, existiendo también 4 casos que son incidente crítico, lista de revisión de conductas, escala fundamentada para la medición de comportamiento y la observación del comportamiento. El primero es el incidente crítico, se refiere a la existencia de un hecho poco común pero implica mejora y éxito en el desarrollo de actividades. Lista de revisión de conducta, revisa la periodicidad con la que una característica de la conducta se presenta teniendo tiempo de utilizarse. Escala fundamental para la revisión del desempeño. Implica elaborar una escala vertical con diferentes niveles, mismo que identifica dimensiones relevantes de desempeño. Observación del comportamiento. Adecuación de la clasificación anterior y enfatiza en la frecuencia de la dimensión relevante. Método de resultados. Enfocado al logro de las metas y puede ser orientado a la productividad o la administración por objetivos. El primero hace referencia a la acción de la persona y su conversión en sentido productivo y la segunda se enfoca al establecimiento de objetivos y su alcance en forma compartida. Ante la necesidad de reconocer plenamente el aprendizaje, inicia en 1992 y se cristaliza en 1995 el funcionamiento del Sistema Normalizado de Competencia Laboral y el Sistema de Certificación de Competencia Laboral, estando involucrados la Secretaría de Educación Pública y la de Trabajo y Previsión Social, así como el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica. Las competencias laborales se refieren al conjunto de conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades que se adquieren por diferentes medios, como son el aula, medio productivo o capacitación en general que apoyan a la persona a efectuar con eficiencia su actividad, basados por supuesto en normas que garantizan su calidad. Los elementos que se identifican en su definición son los conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades. Aula y medio productivo y capacitación en general. Apoyo a la persona y normas técnicas, pues la capacitación de la persona debe estar basado en la demanda y no en la oferta. La evaluación de 360 grados representa un mecanismo de evaluación contemporáneo que en esencia desea obtener información del desempeño de la persona, con la distinción de que no se refiere solamente a la relación jefe-colaborador o a la opinión de los miembros del equipo al que pertenece, sino que también va al medio externo, recibiéndola de clientes y proveedores en su caso,
Por lo indicado, existe información de fuentes internas y externas. Es indispensable en la aplicación de este método tener presente la difusión del mismo, competencias, instrumento aplicable, designación de personal, levantamiento de información, retroalimentación e informe. En las organizaciones se integran equipos de trabajo con metas específicas y que trascienden en el ámbito de sus competencias, por lo que deben incorporarse a este proceso de evaluación considerando para ello aspectos relativos a la operación como la productividad, mejora continua, servicio y atención al cliente, rapidez para actuar ante el cambio y administración del producto. Es pertinente la preparación anticipada de la persona que va a evaluar, por lo que se recomienda efectuar sesiones de introducción al respecto. En la misma forma, se recomienda tener atención en la celebración de entrevistas e incluso efectuar simulaciones al respecto, pero en ocasiones, como se indicó en el punto 1 de este resumen, la evaluación va dirigida a la fijación de compensaciones. Es indudable que también va dirigido al desarrollo personal y es necesario clarificar esto en evaluaciones porque es importante la comunicación en todo este proceso, impactando en el resultado final de esta actividad. Capítulo 10. Administrar las compensaciones representa una función básica en las organizaciones, ya que por principio el pago a la persona por los servicios prestados es lo esencial en las relaciones de trabajo, y las denominaciones para identificar este último concepto pueden ser diferentes, pero van encaminados al mismo objetivo, porque en el tiempo de nuestro medio se le ha denominado raya, salario, sueldo y compensaciones. La raya tiene su origen histórico en las tiendas del mismo nombre donde se adquirían insumos. El salario esencialmente hace referencia al trabajo físico y el pago semanal. El sueldo el trabajo intelectual y pago quincenal, y la compensación a la integración de conceptos de sueldos y salarios y prestaciones e incentivos en su caso. La compensación es una función de la Administración de Recursos Humanos que alienta la formación de un sistema gerencial para la determinación de las remuneraciones, así como su estructura respectiva, considerando los puestos de la organización e involucrando desde el sueldo y salario hasta las prestaciones e incentivos inherentes, basándose en un marco de equidad. Los elementos que se identifican en la definición son el de función y sistema gerencial, estructura de remuneraciones, puesto, sueldo base y prestaciones e incentivos. Y en relación a los últimos dos conceptos, cabe señalar que las prestaciones son de carácter general y los incentivos responden a un esfuerzo realizado. El objetivo primordial es el establecer las remuneraciones integrales de manera equitativa, tomando en cuenta la presencia de factores internos y la situación del mercado laboral, e indudablemente la perspectiva de estimular el desarrollo personal en sus diferentes niveles. Al establecer compensaciones es necesario considerar factores que apoyan o soportan su determinación, como son el puesto propiamente dicho, la persona y sus funciones, el medio interno y el externo del campo laboral, así como las disposiciones fiscales, el cabildeo y su negociación. Cada uno de los factores aludidos tiene su influencia al fijarlas. En relación a las disposiciones fiscales, es pertinente tener presente lo establecido en la Constitución Política de México y la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento en lo referente a sueldos y salarios, y prestaciones e incentivos, o en su caso, los planteamientos de la persona que presta el servicio. En el país se aprobaron reformas fiscales a partir del 1 de enero de 2014 y las prestaciones son exentas al impuesto sobre la renta para el trabajador. El 0.53 no será deducible para la organización, salvo que haya mantenido las del ejercicio anterior, en cuyo caso será del 0.47, por lo que es pertinente su estudio en lo sucesivo. En el campo de las compensaciones es necesario fijar políticas. Además, es pertinente considerar factores como la claridad y difusión, periodo de incremento legal y contractual, porcentaje de incremento, ajustes o nivelaciones, promociones y el resultado personal. Además, se tendrá a ofrecer un paquete de compensaciones satisfactorio a la persona y a la vez razonable para la organización, en sentido de que puede integrarlas a su costo. La presentación gráfica de compensaciones requiere de disponer de información clave como la definición de categorías y las remuneraciones asignadas. Es necesario familiarizarse con conceptos relacionados a ellas como el tabulador y de categoría. También es recomendable elaborar diferentes gráficas
pero al menos una donde se presenten los sueldos y otra en donde se ilustren las compensaciones totales. Dentro de las tendencias más generalizadas en el medio de las compensaciones están las de incrementar en ocasiones más las prestaciones que el sueldo y salario, por una parte, y por otra el de configurar compensaciones variables de acuerdo a resultados. La primera tendencia es muy marcada en la actualidad, pero es necesario estudiar la carga fiscal en su caso, y en el segundo es un premio al esfuerzo y desempeño. La expectativa en la determinación de compensaciones está en buscar nuevas alternativas de pago, incluyendo las no económicas. Capítulo 11. El término seguridad alude a estar protegido y está presente en los centros de trabajo independientemente del giro en el que se encuentre. Además, es factible identificar con generalidad la denominación de seguridad industrial. La función de seguridad es aquella que está encaminada a establecer y propalar la observación de prácticas, métodos, procedimientos y técnicas para la prevención de accidentes de trabajo en sus diferentes modalidades. Los conceptos anteriores representan sus elementos y son el de ser una función en el área de recursos humanos. Indicar prácticas, métodos, procedimientos, aludir a las técnicas y la prevención, porque cada uno de ellos con su aportación establecen un mejor funcionamiento. La higiene es la función de conservar la salud y evitar accidentes y enfermedades, utilizando para ello medidas conducentes. Las funciones básicas en el área de seguridad e higiene están relacionadas en forma prioritaria a la prevención y atención de accidentes, así como la coordinación de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, formación de equipos de emergencia y de primeros auxilios, elaboración e implementación de programas de seguridad, capacitación en la disciplina, relaciones gubernamentales en la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, así como con las dependencias estatales y de salud. El programa de seguridad es indispensable en las organizaciones y en él se identifican factores referentes a la presencia de un responsable, conocimiento de la planta, maquinaria, equipo y oficinas administrativas, utilización de equipo de trabajo y primordialmente la disposición del personal, así como el seguimiento del mismo. El equipo de trabajo individual más usual está identificado con la vestimenta de trabajo: camisola y pantalón, zapato industrial antiderrapante, botas, lentes, casco protector, guantes, cinturón y arneses. Y para la persona es más común escuchar el término EPP, equipo de protección personal. En el caso de visitas, normalmente se utiliza casco, bata en ocasiones y por supuesto su identificador personal. En los últimos tiempos se ha utilizado la cintilla amarilla para delimitar las áreas de riesgo, pero en realidad esa situación muy endeble debe de reforzarse con mayor equipo. El concepto inspección significa mirar hacia adentro y ello es precisamente lo que se presenta en el centro de trabajo, ya que se observan instalaciones, procesos, métodos y limpieza. El antecedente histórico de la inspección se remonta en 1890 y posteriormente se fortalece con la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, ya que en México se plasma en la Constitución General de la República de 1917 y se consolida en la de 1931. Es necesario constituir y operar las comisiones mixtas de seguridad e higiene, reglamentado ello en la Ley Federal del Trabajo, artículo 509 y 125 del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Los integrantes de las comisiones, que serán representantes del patrón, trabajadores, coordinador, secretario y vocales, tendrán las funciones de investigar las causas de accidentes y enfermedades, cumplimiento del reglamento federal, propuestas de medidas preventivas y en general las que se establezcan. Es imprescindible contar con el acta de constitución y las de visita. Esta última, debidamente recibidas por el patrón, resulta estimulante el otorgar incentivos por cero accidentes, mismos que no serán de tipo económico sino de artículos promocionales u otra variedad con base en el número de horas laboradas sin la presentación de estos incidentes. La normativa base que se deberá observar en la función de seguridad e higiene comprende por principio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A. Ley Federal de Trabajo, artículo 132. También se debe de observar el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo,
la normativa de abril de 2011 y en vigor desde el 13 de julio del mismo año y el Reglamento Interior de Trabajo. En el estrés se manifiestan reacciones de tipo emocional y física cuando la respuesta o capacidad no son adecuadas para satisfacer las expectativas que se esperan. Dentro de las causas se encuentra el exceso de trabajo, inadecuada organización del trabajo, condiciones físicas del lugar específico de trabajo, desarrollo de trabajo, situaciones financieras de la organización y la interacción con los compañeros de trabajo. La depresión alude a la falta de energía, misma que se refleja en cansancio y agotamiento entre otros aspectos e influye decididamente en la productividad e inclusive en el ausentismo en los centros de trabajo. Capítulo 12. Es prioritario atender las relaciones laborales ya que involucran a la administración, sindicato y trabajadores y tienden a mantener un clima y ambiente laboral sano, adecuado y estable. Son el proceso enfocado a cultivar y fomentar la identificación plena de empresa. La palabra sindicato deriva del griego sin, con y dikaios. Justo y en su concepción legal es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. La función primordial de esta institución es la de representar a sus agremiados a efecto de que sin poner en peligro la estabilidad de la fuente de trabajo obtengan beneficios adecuados en las compensaciones, es decir, salarios y sueldos, prestaciones e incentivos. El sindicato tiene su reglamento interno e inclusive quien se manifieste contrario a él puede ser sancionado o separado de su puesto. Se identifican funciones básicas en el campo de las relaciones laborales, mismas que son las relativas a un diagnóstico inicial para conocer la situación actual. Coordinación con el sindicato, ya que no son antagónicos sino compatibles, buscando la armonía en el sentido de ganar sin vencedores ni vencidos, comunicación y difusiones de reglamentación, debiendo ser la primera clara y directa, teniendo con respuesta, y la segunda es indispensable para el conocimiento del personal. También se encuentra la atención a trámites del sindicato y trabajadores relacionados no solamente a reclamaciones o quejas, sino a la orientación general del clausulado del contrato colectivo de trabajo a efecto de evitar conflictos. Ellos pueden ser justificados, irreales y políticos. El proceso de negociación colectiva involucra desde actividades previas hasta la culminación de las mismas. La propuesta de programas específicos ayudan a equilibrar el desarrollo personal relativos a recreación, cultura, artístico, social y educativo. La negociación colectiva tiene un papel trascendental en las relaciones laborales y cuenta con la participación decidida de los representantes de la organización y sindicato y en ocasiones la autoridad laboral buscando las partes del acuerdo de voluntades. El contrato colectivo de trabajo es un documento legal laboral que contiene un conjunto de cláusulas y convenios que rige las relaciones empresa-sindicato. Las etapas en el proceso de negociación son la de preparación, negociación y la administración, incluyendo la primera el estudio y análisis del entorno y estrategias entre otros aspectos. La segunda es la etapa crucial en donde en las diferentes reuniones discuten el pliego petitorio y los ofrecimientos de la organización, y la tercera, la atención del cumplimiento del clausulado. En forma general, el contrato incluye la indicación de lo que es el documento, representantes, personalidad, representación y definiciones de conceptos, admisión, disciplina, cuotas sindicales y suspensiones, puestos considerados de confianza, jornada de trabajo y descansos legales, reglamento interior de trabajo, obligaciones de la empresa, prestaciones, tabulador salarial y las firmas respectivas. El reglamento interior del trabajo contiene lo relativo a prevenciones generales, prestaciones de servicios, salarios, trabajos y sus modalidades, normas disciplinarias, higiene y seguridad, conservación de maquinaria y equipo, así como disposiciones varias y las firmas. En las últimas décadas el país se distingue por un clima de tranquilidad laboral, en tal forma que los emplazamientos han disminuido y se resuelven satisfactoriamente. A través de las organizaciones, sindicatos han privilegiado el diálogo a efecto de tener resultados positivos. Al corto plazo no se vislumbra cambio alguno en este comportamiento. La huelga constituye un derecho que se tiene cuando por diversas circunstancias no se llega a un acuerdo en las negociaciones y se está en el plazo fijado. En términos legales, es actuación con parcialidad. Es factible que se consideren aspectos especiales
para aquellas personas que gozan de la preferencia de sus jefes inmediatos, ya sea por su carisma o por servicios prestados relacionados a la actividad laboral o de tipo personal. Indiferencia en la evaluación. Para no complicar su situación personal, los jefes inmediatos califican en la misma forma a todos sus colaboradores, independientemente de sus logros reales, situación que quizá en ocasiones le reditúe popularidad. Pero se tiene el riesgo de que le recriminen este proceder. Falta de comunicación con el evaluado. En ocasiones se desarrolla esta función, pero por diversas circunstancias no se tiene la comunicación adecuada con el evaluado ni al principio ni al final. Es más, se evita comentar esta actividad. La suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, en este caso se recomienda el diálogo permanente. Claro que el medio aligerará la solución de las contingencias aparentemente insuperables que se les presenta a las partes. En situaciones que se apartan de la ética se puede simular un emplazamiento, situación que no es recomendable. Las relaciones laborales no son estáticas, al contrario son dinámicas, existiendo signos de cambio en ellas como son las adecuaciones a leyes laborales, libertad de contratación y renovación de los sindicatos. Cada uno de los tres factores tiene su influencia, pero lo que es cierto es que la organización requiere que el sindicato sea el socio que espera y no la institución que lo obstaculice. Capítulo 13. La calidad de vida laboral es el ambiente interno que prevalece en la organización, así como el entorno que lo rodea y sus múltiples relaciones humanas que coadyuvan a propiciar un ambiente adecuado, pues la vida laboral es dinámica, por lo que no admite indiferencias del nivel directivo o personal, en general encargado de funciones en la organización, y en general representa un reto para la organización mismo que lo afronta, alentando a su personal para que aumente su desempeño. El clima organizacional que prevalezca es fundamental en el desempeño de la persona, su desarrollo, comunicación, relaciones interpersonales, franqueza y confianza, ya que cada organización tiene su propio clima y favorece indudablemente la obtención de objetivos, estando dentro de ellos los de tipo laboral. En lo general puede ser bueno o aceptable, malo o deficiente. En el primer caso se aprecian que las condiciones son favorables, permitiendo la accesibilidad y desarrollo de actividades. Y en el segundo se detectan que se entorpece el accionar de la persona. Como corolario de la existencia de la calidad laboral y clima adecuado está la obtención de los objetivos de este campo, así como sus características, siendo estas la de ser congruentes, significativos, tangibles, medibles, apegados a la misión, mejora en resultados, con responsabilidad, relaciones de servicio, motivación y con enfoque de procesos. Al hablar de la cultura laboral es imprescindible ubicarnos en la realidad histórica de nuestro país, que ha tenido y que actualmente se encuentra en una etapa crítica y de adaptarse a la modernidad. La cultura en general representa las características específicas de un conglomerado, y siendo ellas de diferentes índoles como sociales, políticas, económicas e incluso artísticas e intelectuales, y en razón de ello, los tratadistas opinan que cada cultura tiene su propio sello. En el campo laboral existe una cultura y su cambio puede significar la supervivencia o el atraso. Por ello, la necesidad imperiosa de conciliar puntos de vista, porque dentro de las características de este concepto se identifican en un nuevo enfoque por una parte y por la otra de que es compartida. Actualmente se está atento a la apertura y globalización en la que se desenvuelven la mayoría de los países en el mundo y la dimensión que representan los aspectos de competencia, calidad y productividad en sentido personal, laboral y de la organización, en donde cada uno de ellos tiene su influencia, ya que las circunstancias prevalecientes en la época moderna, y que en nuestro país no es la excepción, ameritan en nuestro caso de un esfuerzo adicional de parte de los legisladores, iniciativa privada, sindicatos, instituciones educativas, estudiosos del campo laboral y ciudadanía en general, para conservar en un marco armonioso y de respeto de las partes del campo laboral. En las últimas décadas se han presentado cambios de trascendencia que impactan en la cultura y en la laboral, por lo que no se debe de pasar por alto esta situación, sino al contrario, estar atento y prepararse para ello. Así se presentan diferentes tendencias laborales que corroboran el campo internacional y la competencia ejercen
un papel importante en el cambio de actitudes, posiciones y decisiones en las organizaciones. El cambio representa una oportunidad. A la persona lo alienta la búsqueda de nuevas oportunidades y la igualdad en términos jurídicos, ya que consideran que en ocasiones esa situación no se da, o en su defecto aparece parcialmente, y las expectativas en este campo bien pueden estar manifestadas buscando seguridad y justicia, compensación por resultados y desarrollo. En la vida cambiante y convulsionada que se tiene es de reconocerse la iniciativa de la persona para lograr lo que ha proyectado. Actuando para ello, el futuro es atractivo, pero no es sencillo, sí exigiendo contribución y trabajo de las partes involucradas y la consistencia y seguimiento de ello. Capítulo 14. Actualmente las organizaciones buscan afanosamente la oportunidad de incursionar fuera del mercado doméstico, ello derivado de su propia estrategia de negocios o bien obligados por la presión de la competencia. La situación que se indica lleva a considerar que la Administración de Recursos Humanos debe de enfocar otra visión, ya que por principio estuvo atenta al mercado interno sin contemplar la posibilidad internacional, ya que las decisiones para la selección de personal internacional está generalmente dirigida a considerar por un lado lo referente a la selección en el país de origen y por otra parte a la que se efectúa directamente en el país extranjero, ya sea de ahí mismo o de un tercer país. Al internacionalizarse se identifican factores que de una u otra manera influyen ya sea para la organización como para la persona, siendo en forma general los relativos al convencimiento, preparación, estudio de la cultura, idiomas, adaptabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, situación familiar, traslados y comunicación. Los factores que se aluden son atribuibles también al estudiante que realiza viajes al extranjero, tomando en cuenta una beca recibida y a la oportunidad en algunos casos de laborar. Los cambios en el mundo se presentan continuamente y se estima que las áreas de administración de recursos humanos en las organizaciones no se han preparado en la mayoría de los casos para esta situación, y puede considerarse que la rapidez de los cambios ha rebasado la capacidad de respuesta de las organizaciones, pero claro que existen excepciones porque es necesario que la nueva visión que se indica sea considerada por el titular del área y difundida a su equipo de trabajo. Independientemente que los casos que se le presenten de este tipo sean el número reducido al tener un candidato para esta actividad ocupacional en el extranjero, ya que la atención debe ser más amplia, simple y sencilla, porque las condiciones así lo ameritan o potencialmente se adquirirá una posición preferencial en la organización. Las funciones de recursos humanos para administrarse en el campo internacional son las de tipo general, pero eso sí, con sus características inherentes y son relativas a la planeación, reclutamiento y selección, capacitación y adiestramiento, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, compensación, seguridad e higiene, así como las relaciones laborales. Es pertinente que no se descuiden las funciones aludidas en beneficio de la persona ideal y su beneplácito por la forma en la que es tendido en las diferentes fases del proceso. En el mundo laboral, la mujer tiene un papel sobresaliente, pero por diferentes circunstancias no se le ha tomado en cuenta con mayor número imperando esa situación a nivel mundial y en donde nuestro país no es la excepción. Estamos enmarcados por la globalización, el avance tecnológico, nuevas prácticas administrativas, cambios de paradigmas y el cuestionamiento prevaleciente. Es por eso que no se ha traducido en mayor atención laboral a la mujer. La mujer manifiesta su deseo de superación en los diferentes niveles de los negocios, haciendo palpable su preparación de calidad y excelencia, por lo que debe indicarse que el sexo no debe ser impedimento para logros mayores dentro de las barreras que se detectan. Para facilitar el trabajo internacional de la mujer está el género, familia, estilo de liderazgo, adaptabilidad, estancia y metas personales. Paradigma significa modelo o ejemplo que sirve para norma y es lo aceptado, y en ese caso está el trabajo de la mujer, ya que no se le contempla nacional e internacionalmente para retos mayores salvo excepciones. Situación que debe de cambiar, ya que las influencias extranjeras son para estudiarse, adaptarse o en su defecto homologar, pero no son de adhesión obligatoria. Por ello el empresario visionario y el político en su diferente nivel deben participar en este cambio de actitud. El cambio rápido e incesante en las características del mundo actual, así como la proyección a los años venideros, así es como se escucha en referente a los años 2015, 2020, 2030,
y todavía más. Situación que amerita pensar en las nuevas generaciones, pues al viajar al extranjero se presentan al menos 3 modalidades, siendo ellas las referentes a los negocios, a conocimientos de instalaciones y operatividad y la de empleo. En la actualidad, aun cuando continúan los programas de reordenamiento de las organizaciones a nivel mundial, sí se observa la reactividad en los puestos, situación que es atractiva para las personas inmersas en estas oportunidades. El campo laboral internacional no es sencillo, pero está claro que es atrayente y motivador, que permiten al tener un buen desempeño una proyección y estatus importante. Capítulo 15. Las organizaciones en sus diferentes ámbitos privado o público realizan actividades de monitoreo a efecto de corroborar el apego a los lineamientos establecidos, mismos que norman su actuación, y la administración de recursos humanos no es la excepción, pues la atención por principio estará en la organización del área y obviamente en las funciones básicas dentro de ella, como son la planeación, reclutamiento, selección, capacitación y adiestramiento. Desarrollo profesional, evaluación del desempeño, compensación, seguridad de higiene y relaciones laborales. En este caso, el clima organizacional, toda evaluación tiene sus características, como son considerar que es necesaria, positiva, programada, solicitada, constructiva y con resultado. El personal involucrado en una evaluación es obviamente la alta gerencia, que desea conocer la situación prevaleciente, ya sea por oportunidad o por un caso especial. El evaluador, auditor, que es la persona que lleva adelante esta actividad, y el evaluado, que es el área sujeta de esta acción, ya que cada una de las personas que intervienen tiene su participación específica para que el desarrollo alcance el objetivo previsto. El objetivo de la evaluación en esta área es el de examinar en forma constructiva la estructura del área con amplitud o restricción de acuerdo a la planeación, para corroborar en su caso los aspectos normativos, legales y administrativos que están establecidos, objetivos generales y específicos, políticas, procedimientos, prácticas de trabajo, contratos y reglamentos, así como el clima laboral prevaleciente y lo relacionado al proceso de ingreso, desarrollo y separación. Una evaluación puede variar en su alcance, es decir, la amplitud de lo que revisa, ya que ello depende de variados aspectos, como lo es la finalidad de la misma, además de que sea de tipo integral o específica, y en lo general los aspectos susceptibles a evaluar son los relativos a la organización del área, funcionalidad, normativa y contribución a la organización. Cada uno de los aspectos indicados son importantes, por lo que no se deben de subestimar. El programa de trabajo en una evaluación representa el documento que indica con claridad los pasos a seguir, mismos que son los procedimientos a utilizar en ella, fechas planeadas y reales, guiando con ello las personas que la están desarrollando, y se clasifican en 3 tipos, que son por su contenido, aplicación y presentación. En el primero se identifican los denominados generales y los analíticos o detallados. Los programas generales se distinguen por presentar en forma compacta los procedimientos a utilizar y son propios para el personal de experiencia, y en cambio los analíticos o detallados son lo contrario, es decir, amplios, permitiendo que la persona que se inicia tenga facilidad en ellos. Los de tipo de aplicación son estandarizados y específicos, siendo los primeros los que constituyen un tipo para aplicarse en revisiones de la misma actividad u operación en distintas organizaciones. Si ese es el caso y lo específico, como su nombre lo indica, se elaboran expresamente para una situación en particular, finalmente por su presentación son de tipo vertical o bien horizontal, siendo el primero el que presenta en forma ordenada y secuencial lo relativo a la identificación, objetivo, procedimientos, personal, tiempo, elaboración, revisión y aprobación, y el horizontal, que incluyen los campos mencionados con las características que el tiempo lo indica hacia el lado derecho, indicando días y semanas. El informe de evaluación es un documento que presenta los resultados obtenidos de esta actividad, mismo que constituye un apoyo a la alta gerencia, permitiéndole en consecuencia tomar las decisiones pertinentes. El documento aludido tiene características propias, que son el de objetividad de la evaluación, oportunidad de su presentación, claridad de la comunicación e indicadores de hechos relevantes, y está sujeto a calificación de calidad. Dentro de la estructura del informe se identifica el objeto de la actividad examinada, periodo de la revisión y porcentaje de alcance.
información proporcionada por la organización, integración de temas evaluados y su exposición, observaciones y recomendaciones y anexos. Las observaciones constituyen señalamientos de lo que se violenta y aparta de lo establecido y deben ser reales, identificables y congruentes. Es indispensable la atención en la redacción, ya que es la imagen, y si no se cubre o adolece de defectos, demeritan su presentación. Dentro de las modalidades de presentación se identifican 4 opciones sin ser esto restrictivo, y son la tradicional, 2 documentos, integración de conceptos y ejecutivo, pues es saludable decir que la mejor opción es la que redacte el evaluador a través de su experiencia y la continua revisión. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.